El sonido del impacto fue seco, violento, irreversible. El hombre apenas alcanzó a levantar la vista del teléfono cuando el volante se le escapó de las manos. Un segundo. Solo un segundo de distracción. Y el auto salió del camino, rodando hasta quedar atrapado entre árboles y metal retorcido. El silencio que siguió fue peor que el golpe. Dolor en el pecho, sangre en la frente. El móvil roto, sin señal. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo hubiera decidido abandonarlo allí. Pensó en sus negocios, en los correos sin responder, en las llamadas pendientes, y por primera vez en años entendió algo con claridad brutal. Todo aquello no iba a salvarlo ahora. Cuando el miedo empezó a transformarse en resignación, una sombra apareció entre la oscuridad del camino. Pequeña, delgada, descalza. Era un niño. No llevaba linterna, no llevaba abrigo, no llevaba nada, excepto una mirada firme que no combinaba con su edad. ¿Está vivo, señor?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. El hombre quiso responder, pero apenas pudo emitir un sonido. Aquel niño huérfano, que no tenía casa, ni padres, ni futuro asegurado, estaba a punto de hacer algo que cambiaría dos destinos para siempre. Y ninguno de los dos lo sabía todavía. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Y si crees que los pequeños actos pueden cambiar una vida, deja tu like ahora. Eso ayuda a que este relato llegue a más personas. El hombre que yacía atrapado dentro de aquel auto no era un villano. Nunca lo fue. Era un hombre que trabajó duro toda su vida, que construyó su riqueza con esfuerzo, disciplina y sacrificio, que aprendió desde joven que detenerse era perder y que descansar era un lujo. Vivía rodeado de números, decisiones, responsabilidades. No le faltaba nada, excepto tiempo. Tiempo para mirar alrededor, tiempo para escuchar, tiempo para recordar que la vida ocurre también fuera de las oficinas. Del otro lado estaba el niño. No tenía apellido importante, no tenía una cama fija donde dormir. Había dejado la escuela porque el hambre no espera certificados. Trabajaba desde pequeño haciendo lo que podía para sobrevivir. La vida fue dura con él, muy dura, pero no logró arrebatarle algo esencial: la capacidad de sentir compasión. Esa noche, en una carretera olvidada, esos dos mundos chocaron, no por destino, no por casualidad, sino por una decisión. El niño podía haber huido, podía haber ignorado el auto destrozado, podía haber pensado solo en sí mismo, pero decidió quedarse. Y esa elección sencilla, permanecer, sería el inicio de una historia que demostraría que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a dar cuando nadie lo ve. El hombre llevaba horas conduciendo. Había salido tarde de una reunión que, como tantas otras, se alargó más de lo necesario. Su mente seguía atrapada en números, contratos, fechas límite. El teléfono vibró una vez más sobre el asiento del acompañante. Un mensaje, luego otro. Solo un segundo, murmuró estirando la mano sin apartar del todo la vista del camino. Ese segundo fue suficiente. Cuando volvió a mirar al frente, la curva ya estaba encima. Giró el volante con fuerza, pero el asfalto húmedo respondió tarde. El auto derrapó. El mundo se volvió un caos de luces, golpes y ruido metálico. El impacto fue brutal. El cinturón lo lanzó hacia adelante, deteniéndolo con violencia. El pecho chocó contra el volante. El aire se le escapó de los pulmones como si alguien se lo hubiera arrancado de golpe. El coche giró una vez más antes de detenerse contra un árbol. Luego, silencio. Un silencio pesado, espeso, que zumbaba en los oídos. El hombre intentó respirar. El dolor en las costillas era inmediato, profundo, casi paralizante. Cada intento de inhalar terminaba en un gemido involuntario.
Llevó la mano a la frente y la retiró manchada de sangre. No, no ahora, susurró, más como una súplica que como una frase. Intentó moverse, pero el cuerpo no respondió como esperaba. El volante estaba torcido, presionándole el abdomen. El parabrisas se había roto y el aire frío de la noche entraba sin permiso. Miró alrededor. Oscuridad, árboles, nada más. Buscó el teléfono con desesperación. Lo encontró en el suelo, la pantalla hecha trizas. Lo encendió. Nada. Sin señal. El tiempo comenzó a distorsionarse. No sabía si habían pasado minutos o una hora. El dolor aumentaba lentamente, como una marea que sube sin aviso. El frío empezó a calarle los huesos. Y entonces, cuando el miedo ya no era pánico sino resignación, escuchó algo. Pasos. Se quedó inmóvil, forzando la vista. Una figura pequeña emergió de la oscuridad, avanzando con cautela. No era un adulto. No era un rescatista. Era un niño. «Señor», dijo la voz, temblorosa pero firme. «¿Está vivo?» El hombre intentó responder. Apenas logró asentir. El niño se acercó un poco más observando el auto, el metal doblado, la sangre. «No se mueva», dijo. «Puede empeorar». La seguridad con la que habló descolocó al hombre. No era la voz de alguien improvisando. Era la voz de alguien que ya había visto dolor antes. «No tengo señal», alcanzó a decir el hombre con dificultad. «Yo iré», respondió el niño sin dudar. «Espéreme». «No, es peligroso», intentó advertirle. Pero el niño ya se estaba alejando, corriendo hacia la oscuridad sin mirar atrás. El hombre cerró los ojos un segundo, luchando contra el mareo. Por primera vez en su vida, dependía completamente de alguien que no tenía nada. El niño corrió. Corrió sin pensar en el frío, ni en las piedras, ni en la noche cerrada que parecía tragárselo todo. Sus pies descalzos golpeaban el suelo con fuerza, acostumbrados al dolor, pero no por eso insensibles. Tropezó una vez. Cayó de rodillas. Se levantó. «Aguanta», murmuraba, sin saber si se lo decía a sí mismo o al hombre atrapado en el auto. La carretera parecía interminable. No pasaban coches. No había luces. Solo el sonido de su respiración agitada y el latido acelerado de su corazón. Mientras corría, pensaba rápido, ¿dónde podría haber ayuda? ¿Quién estaría despierto a esa hora? Después de lo que parecieron kilómetros, divisó una luz lejana, una casa. Golpeó la puerta con fuerza. «Por favor, hay un hombre herido en la carretera», gritó. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, dudaron. «¿Estás solo?», preguntó un hombre desconfiado. «Sí, pero él no», respondió el niño. «Está atrapado. Puede morir». Algo en su voz convenció al adulto. Tomaron el teléfono. Llamaron a emergencias. Dieron indicaciones confusas, pero suficientes. El niño no esperó más. Regresó corriendo. Cuando llegó al auto, el hombre estaba inconsciente. El niño lo sacudió con cuidado. «Señor», dijo, «no se duerma». El hombre abrió los ojos apenas. «¿Volviste?», murmuró. «Sí», respondió el niño. «Vienen en camino. Aguante un poco más». Se sentó cerca del auto, protegiéndolo del viento como pudo. Le habló. Le contó cosas sin importancia, que solía correr mucho, que conocía ese camino, que no le gustaba la noche, pero que ya estaba acostumbrado. Pasaron largos minutos, quizá horas. El sonido de la sirena llegó débil, casi irreconocible. Luego se hizo claro. Luces azules y rojas iluminaron el bosque. Los paramédicos llegaron rápido. Uno de ellos miró al niño, sorprendido. «¿Fuiste tú quien llamó?». El niño asintió. «No se fue en ningún momento», dijo otro rescatista. «Eso le salvó la vida». Mientras colocaban al hombre en la camilla, el niño dio un paso atrás, agotado. El hombre, medio consciente, giró la cabeza apenas. «Gracias», susurró. El niño no respondió.
Solo asintió una vez. Cuando la ambulancia se fue, la carretera volvió a quedar en silencio. El niño se quedó solo otra vez, respirando hondo, con el cuerpo temblando de cansancio. No sabía que esa noche no solo había salvado una vida, había iniciado una historia que cambiaría la suya para siempre. El hombre despertó con un pitido constante en los oídos y un dolor profundo que le atravesaba el cuerpo como si todavía estuviera dentro del auto. La luz blanca del hospital le lastimaba los ojos. Intentó incorporarse, pero el pecho se le cerró de inmediato y una enfermera se acercó con rapidez. «Tranquilo», dijo ella, «no intente moverse. Tuvo un accidente grave». Él tragó saliva. Sentía la garganta seca, como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Cuánto tiempo estuve?», preguntó con voz rota. «Casi un día», respondió la enfermera. «Pero está fuera de peligro. Fuera de peligro». Esa frase debería haberlo calmado, pero no lo hizo, porque aunque su cuerpo estaba a salvo, su mente seguía atrapada en aquella carretera oscura. El médico apareció más tarde con una carpeta en la mano. Costillas fisuradas, golpes internos, una conmoción leve, enumeró. «Ha tenido suerte. Un poco más y no lo contaba». El hombre cerró los ojos. «Suerte», repitió, casi sin sonido. El médico lo miró con seriedad. «Y alguien llamó a emergencias a tiempo. Eso también fue suerte. Si hubiera pasado una hora más». El hombre abrió los ojos de golpe. «El niño», dijo. «¿Dónde está el niño?». El médico frunció el ceño. «¿Qué niño?». «El que me encontró. El que corrió por ayuda. El que…». Su voz se quebró. «El que me salvó». La enfermera se miró con otro asistente. Nadie sabía de qué hablaba. Para ellos, él era el paciente del accidente, un caso más en una noche larga. Pero para el hombre, ese niño ya no era un detalle. Era una grieta abierta en su manera de ver el mundo. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba, intentó volver a lo habitual. Pidió su laptop, pidió informes, quiso revisar contratos desde la cama. Sin embargo, cada vez que el teléfono vibraba, su estómago se encogía, porque esa vibración era el sonido exacto del origen de todo. Una noche, en el silencio del hospital, recordó el momento con una claridad insoportable. La pantalla iluminándole la cara, la curva, el derrape, el golpe. Se cubrió el rostro con la mano, respirando con dificultad. «Qué absurdo», murmuró. «Todo por un mensaje». Por primera vez en años sintió vergüenza. No vergüenza social, vergüenza íntima. La vergüenza de descubrir que había puesto su vida, y la de otros en la carretera, en riesgo por una urgencia que en realidad no lo era. Cuando finalmente le dieron el alta, regresó a su casa rodeado de comodidades, paredes limpias, muebles caros, silencio perfecto. Pero ese silencio no era paz, era vacío. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Todo estaba en su lugar, impecable, ordenado, y aún así sintió que faltaba algo esencial. De repente pensó en el niño, descalzo, corriendo en la noche, con frío, con hambre, con miedo, y sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. «¿Quién eres?», susurró. «¿Por qué hiciste eso por mí?». En ese momento el hombre entendió algo que lo asustó. Había sobrevivido, sí, pero si volvía a vivir igual, entonces el accidente no habría sido una advertencia. Habría sido una oportunidad desperdiciada, y él ya no podía permitirse desperdiciar nada. Buscar al niño no fue fácil. El hombre estaba acostumbrado a que las cosas se resolvieran con llamadas, contactos, dinero, pero allí, en la periferia de la ciudad, su nombre no abría puertas. A veces las cerraba. Volvió a la zona del accidente con un chofer que insistió en acompañarlo, pero él pidió que lo esperara lejos. Quería caminar solo. Quería sentir el lugar. El camino seguía igual. Árboles, tierra, silencio. Se detuvo donde había ocurrido el choque
y permaneció varios minutos mirando el borde de la carretera. Allí, donde él había visto el fin, un niño había visto una decisión. Más tarde se acercó al barrio cercano, preguntando con cuidado, sin arrogancia. Aún así la gente lo observaba con desconfianza. Algunos evitaban responder, otros murmuraban entre dientes, hasta que una señora con delantal gastado lo miró fijo. —¿Usted es el del auto? —preguntó. Él asintió. —Vengo a encontrar al niño que me ayudó. La mujer soltó una risa amarga, sin humor. Aquí nadie encuentra a ese niño como si fuera un objeto perdido. Él se esconde porque el mundo le ha dado demasiadas razones para esconderse. El hombre tragó saliva. No quiero hacerle daño, quiero agradecerle, quiero saber si está bien. La mujer lo estudió. Sus ojos no eran duros, eran ojos cansados. Ojos que han visto injusticias pequeñas repetirse tantas veces que se vuelven rutina. Se llama Daniel, dijo al fin. Y si usted de verdad quiere saber si está bien, entonces prepárese para escuchar cosas que no le van a gustar. Caminaron unas calles estrechas, casas pequeñas, techos viejos, niños jugando con lo que encontraban. La mujer habló sin parar, como si esa historia ya no cupiera en su pecho. No tiene padres, no los tuvo nunca. Pasó por 2 casas de acogida. En una lo trataban como estorbo, en la otra lo usaban para hacer mandados. Intentó ir a la escuela, sí, pero cuando el estómago está vacío, el cuaderno pesa como una piedra. Un día se desmayó en clase. Le dijeron drama, le dijeron exagerado, y él dejó de ir. El hombre escuchaba sin interrumpir. Cada frase era una bofetada silenciosa. Trabaja como puede, continuó ella. Carga bolsas, limpia patios, acomoda cajas en el mercado. A veces le pagan. A veces le dicen lárgate. A veces lo culpan de cosas que ni entiende. ¿Y dónde duerme?, preguntó el hombre con voz más baja. La mujer señaló hacia unos terrenos al fondo. ¿Dónde puede? El hombre sintió que el aire le faltaba, no por el frío, sino por el peso de lo que estaba comprendiendo. La mujer se detuvo y lo miró como si quisiera asegurarse de que él lo captara de verdad. ¿Sabe qué es lo peor?, dijo. Que Daniel no es un niño malo, no roba, no agrede, no hace daño. Solo aprendió a sobrevivir. Y aún así esa noche, cuando lo vio a usted, no pensó en él. Pensó en salvarlo. El hombre no supo qué responder. Miró hacia los terrenos y vio una figura pequeña a lo lejos, moviéndose con cautela. El corazón le dio un vuelco. Allí estaba, no como un héroe de película, no como un símbolo, sino como lo que realmente era. Un niño golpeado por la vida, que todavía conservaba un corazón intacto. Y el hombre entendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que encontrarlo no sería el final de su inquietud, sería el inicio de su verdadera responsabilidad. El reencuentro no fue inmediato ni sencillo. El hombre se detuvo a unos pasos del niño, sin acercarse de golpe. No quería invadir, no quería asustar. Había aprendido, demasiado tarde, que la confianza no se exige, se merece. Soy el del accidente, dijo finalmente con voz serena. El que estaba atrapado en el auto. El niño lo observó con cautela. No había alegría en su rostro, tampoco miedo. Solo una atención silenciosa, como quien mide las intenciones antes de bajar la guardia. Pensé que no volvería, respondió. Yo también, admitió el hombre. Y por eso estoy aquí. Hubo un silencio largo, no incómodo, denso, lleno de cosas no dichas. El hombre entendió que ese niño estaba acostumbrado a que las promesas se rompieran antes de terminar la frase. No vengo a llevarte a ningún lugar, continuó, ni a cambiarte la vida de un día para otro. Solo quiero estar presente, como tú lo estuviste para mí. El niño frunció ligeramente el ceño. La gente siempre dice eso, murmuró. Luego se cansa.
El hombre asintió. Puede pasar. No te voy a pedir que confíes ahora. Solo, dame la oportunidad de no desaparecer. No hubo abrazo. No hubo emoción desbordada. Solo un gesto pequeño. El niño no se alejó. Ese fue el comienzo. Los días siguientes fueron discretos. Nada espectacular. El hombre volvió varias veces, siempre a la misma hora. Llevaba comida sencilla, ropa limpia, nunca cámaras, nunca anuncios. A veces hablaban, a veces solo compartían el silencio. Poco a poco, el niño empezó a contar fragmentos de su vida, sin orden, sin dramatismo. No buscaba compasión, solo relataba hechos, como quien enumera el clima. Aprendí a no esperar mucho, dijo una vez. Así duele menos. Esa frase se quedó clavada en el hombre. Empezó a notar algo más. El niño entendía a las personas con una profundidad inquietante. Sabía cuándo alguien mentía. Sabía cuándo una ayuda venía con condiciones. Sabía cuándo alguien se acercaba por interés. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó el hombre una tarde. El niño lo miró sin arrogancia. Porque cuando no tienes nada, aprender a leer a los demás es la única forma de protegerte. Esa noche, el hombre volvió a su casa con una sensación nueva. No estaba ayudando a alguien inferior. Estaba construyendo una relación con alguien que tenía algo que enseñarle. Y eso lo cambió. El verdadero cambio comenzó cuando el hombre dejó de pensar en soluciones rápidas. No quiso rescatar al niño. Quiso acompañarlo. Le habló de educación, pero sin imponerla. Le habló de trabajo, pero sin romantizarlo. Le explicó que el dinero no era un premio ni un pecado, sino una herramienta que podía abrir puertas o encerrar personas. El problema no es tener dinero, le dijo una noche. El problema es olvidar por qué lo quieres. El niño escuchaba con atención, no como alumno obediente, sino como alguien que por primera vez sentía que su inteligencia era tomada en serio. Volvió a estudiar, al principio con vergüenza. Era mayor que otros niños de su clase. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, no por cuadernos, pero no se rindió. Cada avance era pequeño, pero real. Hubo noches difíciles. Tal vez esto no es para mí, dijo una vez frustrado. Tal vez nací para otra cosa. El hombre no lo contradijo de inmediato. Se sentó a su lado. Yo también creí eso durante años, confesó. Pensé que nací solo para trabajar, para producir, para no detenerme, y casi muero por eso. El niño lo miró con atención. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que vivir no es solo resistir. Esa frase marcó algo entre ellos. El niño comenzó a aprender un oficio, no uno glamoroso, sino sólido, algo que pudiera sostenerlo sin depender de nadie. El hombre le enseñó cómo pensar a largo plazo, cómo administrar, cómo no tenerle miedo al futuro. Pero el aprendizaje no fue en una sola dirección. El niño cuestionaba, preguntaba, a veces decía cosas que incomodaban. ¿Para qué ganar tanto si igual estás solo?, preguntó una tarde sin malicia. El hombre no se ofendió. Sonrió con tristeza. Esa es una pregunta que debería haberme hecho antes. Con el tiempo empezaron a trabajar juntos en pequeños proyectos. Nada público, nada grande. Solo acciones concretas. Ayudar a otros niños, ofrecer oportunidades, crear algo que tuviera sentido. Y fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Algunos miraban con desconfianza, otros con sospecha abierta. Lo hace para limpiar su imagen. El niño se está aprovechando. Todo es una puesta en escena. El hombre escuchaba esos comentarios sin responder. El niño, en cambio, empezó a sentir el peso. Tal vez están en lo cierto, dijo una noche. Tal vez yo solo soy parte de una historia que no me pertenece. El hombre lo miró con firmeza. Escúchame bien, dijo. Nada de lo que estamos haciendo existe para convencer a otros. Existe porque es correcto. Y si algún día tengo que perder algo por sostener esto, lo haré. Esa promesa, dicha sin grandilocuencia,
Fue el verdadero pacto entre ellos. Sin saberlo, acababan de cruzar un punto sin retorno, y el mundo, que no perdona fácilmente a quienes rompen sus moldes, estaba a punto de ponerlos a prueba. El cambio no pasó desapercibido. Al principio fueron comentarios sueltos, casi inocentes, miradas prolongadas, preguntas disfrazadas de curiosidad, pero con el tiempo, los murmullos comenzaron a tomar forma, peso, intención. ¿Desde cuándo se interesa tanto por ese chico? Qué conveniente. Ayudar justo después del accidente. Todo esto parece demasiado calculado. El hombre escuchaba esas voces en reuniones, en pasillos, incluso en conversaciones privadas. Algunos socios empezaron a incomodarse. No por el niño en sí, sino por lo que representaba. Una grieta en la imagen sólida, impecable, predecible que él había construido durante años. «Esto no te conviene», le dijo uno de ellos con frialdad. «La gente no entiende estos gestos. Van a pensar que es marketing emocional, o peor, que estás usando al chico». El hombre no respondió de inmediato. Sabía que aquello no era una advertencia desinteresada, era una presión. Mientras tanto, el niño también empezó a sentir el cambio, no porque se lo dijeran de frente, sino porque aprendió desde pequeño a leer el ambiente. Comentarios cortados al pasar, sonrisas que no llegaban a los ojos, miradas que lo medían como si fuera una pieza fuera de lugar. Una tarde, regresó más callado de lo habitual. «Hoy escuché algo», dijo finalmente. El hombre levantó la vista. «¿Qué cosa?» «Que dicen que tú haces todo esto para parecer bueno, y que yo me aprovecho». El silencio que siguió fue pesado. No incómodo, sino revelador. «¿Y tú qué piensas?», preguntó el hombre con calma. El niño dudó. «Yo sé lo que hemos construido», respondió. «Pero también sé cómo funciona el mundo. Cuando alguien como tú pierde reputación, pierde todo». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier acusación externa. Esa noche, el hombre recibió una llamada decisiva. «Esto se está saliendo de control», le dijeron. «Si sigues adelante, habrá consecuencias. Puedes resolverlo fácilmente. Ayuda al chico en privado, pero toma distancia pública. Nadie tiene que saberlo». Era la solución perfecta para el sistema. Protegía la imagen, silenciaba el conflicto, evitaba el escándalo. El hombre colgó sin responder. Durante horas caminó solo, sin destino, repasando su vida entera. Pensó en todo lo que había construido, en lo que había sacrificado, en lo cerca que estuvo de morir y en quién estuvo allí cuando nadie más lo estaba. Al amanecer, tomó una decisión. No convocó prensa, no hizo discursos, no justificó nada. Simplemente continuó. Siguió trabajando con el niño, siguió defendiéndolo cuando fue necesario, siguió abriendo oportunidades sin esconderlas. Cuando alguien le preguntó directamente si todo aquello era una estrategia, respondió con serenidad: «No todo en la vida existe para convencer a otros. Algunas cosas existen porque son verdaderas». El niño lo miró ese día con una mezcla de alivio y admiración. «Podías haberme soltado», dijo. «Nadie te lo habría reprochado». El hombre negó con la cabeza. «No después de que corriste en la noche por mí», respondió. «No después de que me recordaste quién quiero ser». Ese fue el momento exacto en que el vínculo dejó de ser cuestionable. No porque el mundo lo aceptara, sino porque ambos decidieron sostenerlo, costara lo que costara. Los años pasaron con una calma distinta. El niño creció, aprendió, se convirtió en un hombre íntegro, consciente de su historia, pero no prisionero de ella. Trabajaron juntos durante mucho tiempo. Construyeron proyectos que no llevaban nombres rimbombantes, pero cambiaban vidas reales, no solo con dinero, sino con presencia, educación y dignidad. El hombre envejeció despacio. Ya no corría detrás de todo. Había aprendido a detenerse, a escuchar, a mirar con atención. En los últimos años, su cuerpo empezó a cansarse.
Las fuerzas ya no eran las mismas, pero su mirada estaba en paz. Una tarde, sentados en silencio, el hombre habló con voz tranquila. Cuando te encontré, pensé que tú me debías la vida. Ahora entiendo que fui yo quien la recibió de nuevo. El otro sonrió con los ojos húmedos. Y yo pensé que solo estaba sobreviviendo, respondió. Tú me enseñaste a construir. Cuando el hombre murió, no hubo escándalo ni grandes titulares. Hubo respeto, hubo gratitud, hubo historias contadas en voz baja. El legado no quedó en cuentas ni propiedades. Quedó en personas, en decisiones, en caminos abiertos. Años después, el hombre que había sido aquel niño volvió a la carretera donde todo comenzó. Se quedó allí un momento en silencio y entendió algo con claridad absoluta. Una noche salvó una vida, pero esa vida terminó salvando la suya también. Gracias por escuchar esta historia. Si este relato tocó algo en tu corazón, suscríbete a Voces del Legado y compártelo. Tal vez hoy tú también seas la ayuda que alguien está esperando, sin saberlo.